¿Alguna vez han pensado en lo que significa envejecer de verdad? No envejecer como una cifra más en la cédula o el pasaporte, sino envejecer como proceso, como experiencia profunda que cambia la manera en que vemos el mundo, en que caminamos por él, en que somos vistos por los demás. Muchos de nosotros creemos que la vejez es una etapa de descanso, de tranquilidad, y en parte lo es, pero también es una etapa que requiere atención, cuidado, respeto y sobre todo comprensión. Con el paso del tiempo, el cuerpo comienza a enviar señales. Lo que antes hacíamos sin esfuerzo, ahora exige planificación, concentración y hasta valentía. Subir una escalera, cargar una bolsa del supermercado, caminar por una calle mal iluminada, actividades cotidianas que se transforman en pequeños retos. Y es ahí donde empieza la verdadera importancia del cuidado en la vejez. Cuidar no es solo evitar enfermedades, cuidar es prevenir, es adaptar los espacios, es dar tiempo, es escuchar. Porque el mayor riesgo en la vejez no es la enfermedad, no es la fragilidad física. El mayor riesgo es el olvido, que la sociedad te mire y no te vea, que tus opiniones pierdan peso, que tus historias se queden sin oyentes, que tus pasos dejen de ser acompañados. Eso también es peligroso. Hay que tener cuidado en la vejez, porque la mente, aunque llena de sabiduría, también puede empezar a jugar trucos. La memoria se convierte en un tesoro que hay que proteger con amor, con paciencia y con estímulos. Actividades simples como leer, conversar, recordar viejos tiempos, jugar, caminar, escribir, todo eso es medicina para el alma y el cerebro. También hay que tener cuidado con el aislamiento. Muchos adultos mayores viven solos y aunque sean valientes, aunque digan que están bien, la soledad pesa. Pesa más que cualquier otra cosa. Y cuando la soledad se convierte en rutina, puede abrir la puerta a la depresión, a la ansiedad, al miedo. Por eso es vital el contacto humano, las visitas, las llamadas, las risas compartidas. No es solo compañía, es salud. El cuidado en la vejez también implica dignidad. No se trata de tratar al adulto mayor como a un niño, sino como a alguien que tiene historia, que ha vivido, que merece ser respetado. La autonomía debe ser fomentada en la medida de lo posible, que puedan elegir, decidir, equivocarse, aprender y participar, porque envejecer no es desaparecer, es seguir siendo, seguir existiendo con sentido. Además, hay que tener cuidado con los entornos. Las casas deben ser seguras, sin alfombras sueltas, con buena iluminación, con barandillas donde se necesiten. Las ciudades deben pensar en sus ciudadanos mayores, bancos para descansar, cruces seguros, transporte accesible. No es un lujo, es una necesidad. El acceso a la salud también es parte de ese cuidado. Muchas veces, los adultos mayores enfrentan listas de espera interminables, atención médica apresurada o falta de medicamentos. Y sin salud, todo lo demás se tambalea. Pero más allá del sistema de salud está el trato humano. Que el médico mire a los ojos, que el enfermero escuche con calma, que el farmacéutico explique con claridad. Esos detalles hacen una gran diferencia. Y no podemos olvidar que cuidar en la vejez no es solo tarea de la familia o de los profesionales, es tarea de todos, de los vecinos, de los amigos, de la comunidad. Porque envejecer no debe ser una carga, debe ser un privilegio que todos, con suerte, alcanzaremos algún día. Así que cuidemos hoy, para ser cuidados mañana. Hay culturas en las que los ancianos son los sabios, los guías, los pilares de la comunidad. Sus palabras se valoran, su tiempo se honra. ¿Qué pasaría si adoptáramos esa visión? Si en vez de ver la vejez como decadencia, la viéramos como madurez,
como experiencia como luz, entonces el cuidado dejaría de ser obligación y se convertiría en acto de gratitud. Pero también es importante hablar de la economía. Muchos adultos mayores viven con pensiones bajas o sin ingresos estables. Eso limita su acceso a una buena alimentación, a actividades recreativas, a cuidados especializados. La vejez no debería ser sinónimo de escasez. Merecen vivir con tranquilidad, con lo justo, con lo digno. Y para eso se necesita una sociedad que planifique, que invierta, que valore a quienes construyeron el presente que hoy habitamos. Por otro lado, hay que cuidar también el corazón, porque el cuerpo puede resistir, pero un corazón roto, una pérdida, un abandono, duele más en la vejez. Es en esta etapa donde los afectos toman otra dimensión. El abrazo de un nieto, la palabra de un amigo, una carta, una flor, un gesto sencillo. Todo eso llena espacios que ninguna medicina puede llenar. Y sí, hay que tener cuidado con el tiempo, porque en la vejez se vuelve más precioso. Cada día es una oportunidad. Una conversación puede ser la última. La soledad en la vejez no hace ruido, no golpea la puerta ni levanta la voz. Se instala en silencio, poco a poco, como una sombra que se alarga cuando el sol empieza a bajar. No siempre se nota desde fuera. De hecho, muchas veces viene disfrazada de independencia. Estoy bien, dicen. No te preocupes por mí, repiten, y quienes los rodean quieren creerles, porque es más fácil pensar que están bien que enfrentarse a la posibilidad de que estén profundamente solos. No es lo mismo estar solo que sentirse solo. Hay quienes disfrutan de su espacio, de su rutina, de su paz. Pero el problema llega cuando la soledad deja de ser elección y se vuelve ausencia, ausencia de voces, de gestos, de contacto humano. Cuando los días pasan sin una llamada, sin una visita, sin una conversación que realmente importe, cuando el único sonido que llena la casa es el del reloj marcando el tiempo que nadie comparte. En la vejez, la soledad duele distinto. No es la misma que se siente a los 20 o a los 40. Es una soledad que remueve recuerdos, que cuestiona el sentido, que pesa en el cuerpo y en el alma. A esa edad ya no se busca llenar el tiempo con cualquier cosa. Se busca sentido, se busca presencia, se busca a alguien que mire y escuche de verdad. Hay adultos mayores que despiertan cada día sin tener a quien decirle buenos días, que comen mirando una pared, que esperan la noche sin saber qué esperar. Algunos prenden la televisión no por interés, sino para no escuchar el silencio. Otros caminan por el barrio solo para ver rostros, para sentirse parte de algo, aunque nadie les hable. Y no es que no tengan familia. A veces los hijos viven lejos, ocupados, atrapados en sus propios problemas. A veces los nietos apenas los conocen. Otras veces, simplemente, la vida se ha ido llevando a todos, uno a uno. Amigos que ya no están, vecinos que se mudaron, hermanos que partieron. De pronto, la lista de contactos se reduce y el mundo se vuelve más pequeño. Pero lo más duro es que esa soledad se normaliza, se vuelve parte de la rutina. Y como nadie la ve, nadie la atiende. No hay heridas visibles, no hay fiebre, no hay fractura, pero hay una tristeza que se instala, una apatía. Un cansancio emocional que no mejora con descanso, porque no viene del cuerpo sino del alma. La soledad no se combate con visitas una vez al mes, ni con mensajes automáticos. Se combate con presencia real, con tiempo de calidad, con conversaciones que no giren solo en torno a pastillas y consultas médicas. Se combate escuchando historias, mirando fotos antiguas, haciendo preguntas que despierten recuerdos, emociones, sentido. Y es que muchos adultos mayores tienen tanto que contar.
Han vivido guerras, dictaduras, migraciones, amores imposibles, pérdidas profundas, trabajos duros, luchas que ni imaginamos. Guardan en su memoria un mundo que ya no existe, y cuando nadie les pregunta, ese mundo se va apagando. Se apagan ellos, también, lentamente, en silencio. Hay quienes dicen que ya están grandes, que ya no necesitan tanto, que hay que dejar que descansen. Pero descansar no significa aislarse, no significa resignarse. El corazón no se jubila, las emociones no tienen edad, y el deseo de ser visto, valorado, querido, tampoco desaparece con las canas. La soledad también afecta la salud física. Estudios lo han demostrado. El aislamiento en la vejez puede aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, deterioro cognitivo, depresión y hasta la mortalidad. No es un tema emocional solamente, es una cuestión de salud pública y, sobre todo, de humanidad. Por eso es tan importante estar atentos, escuchar más allá de las palabras, visitar sin necesidad de una excusa. Preguntar cómo están y quedarse a oír la respuesta. Enseñarles a usar un celular, una videollamada, un grupo de WhatsApp. Invitarlos a actividades, aunque digan que no. A veces dicen que no por miedo, por inseguridad, por costumbre, pero en el fondo quieren sentirse incluidos. Nos enseñaron a tenerle miedo a envejecer, a pensar que es el principio del fin. A ver cada arruga como una amenaza, cada cana como una señal de derrota. Nos bombardean con cremas, cirugías, filtros, como si envejecer fuera algo que hay que ocultar, disimular, corregir, como si el tiempo fuera un enemigo y no una historia viva escrita en la piel. Pero envejecer no es perder, es transformarse, es pasar de la velocidad a la profundidad. De la conquista a la contemplación, de la urgencia a la esencia. No se trata de hacer menos, sino de hacer diferente, de vivir desde otro lugar, más sabio, más sereno, más verdadero. El cuerpo cambia, claro, ya no hay la misma fuerza, la misma resistencia, la misma agilidad, pero en su lugar aparece otra forma de fortaleza, la de quien ha sobrevivido, ha caído y se ha levantado. La de quien conoce el dolor y aún así elige la esperanza. La de quien ha aprendido que lo importante no siempre es lo urgente. Cada línea en el rostro guarda una historia. Cada cicatriz, una batalla superada. Cada silencio, una lección aprendida. Y sin embargo, la sociedad insiste en mirar solo lo que falta, la energía, la rapidez, la apariencia, como si el valor de una persona estuviera en lo que ya no puede hacer y no en todo lo que ha vivido, sentido, construido. Envejecer es una forma de sabiduría, no porque se sepa todo, sino porque se entiende mejor lo esencial. Se deja de correr detrás de lo superficial. Se empieza a elegir con más claridad, con quién estar, en qué gastar el tiempo, a qué decir que no. La mirada se afina, la paciencia crece, y también la capacidad de perdonar, de reírse de uno mismo, de dejar pasar lo que antes parecía imperdonable. En la vejez, muchas cosas se simplifican, y eso no es resignación. Es lucidez. Es saber que no vale la pena discutir por tonterías, que los vínculos se cuidan mejor con gestos que con palabras grandilocuentes, que la paz vale más que tener razón. Es comprender que a veces estar presente es más valioso que hacer 1000 cosas. Y sin embargo, a muchas personas mayores se les trata como si ya no tuvieran nada que aportar. Como si fueran una versión disminuida de lo que fueron, cuando en realidad están llenas de historias, de anécdotas, de experiencias que podrían iluminar a quienes vienen detrás. Pero para eso hay que tener la humildad de escuchar, de sentarse,
sin apuro, de mirar a los ojos y decir, contame. La transformación que trae la vejez no es solo personal, también es social. Una comunidad que valora a sus mayores es una comunidad que se enriquece, que no repite errores, que aprende del pasado, que honra sus raíces, porque no hay futuro sin memoria. Y los adultos mayores son la memoria viva de nuestras familias, nuestras ciudades, nuestras culturas. Envejecer también es una oportunidad de reconciliación, con uno mismo, con la vida, con los demás. Es el momento en que muchas personas se permiten sanar viejas heridas, decir lo que no dijeron, perdonar lo que parecía imperdonable, porque entienden que ya no hay tiempo para el orgullo, que lo que no se suelta pesa y lo que no se dice duele. Es una etapa en la que florecen otros tipos de vínculos. Se fortalecen los lazos con nietos, con amigos de toda la vida, con personas que comparten el mismo ritmo. Aparece el placer de compartir sin competir, de acompañarse sin exigencias, de disfrutar lo simple, un café, una charla, una caminata, una canción. Claro que hay desafíos, enfermedades, pérdidas, duelos, pero no es justo definir la vejez solo por sus dificultades. También hay creatividad, humor, proyectos, amor. Sí, amor. Porque hay quien cree que a cierta edad ya no se ama, ya no se sueña, ya no se desea. ¡Qué error tan grande! El corazón no caduca, y las ganas de vivir, cuando están nutridas por afecto y respeto, tampoco. Muchos adultos mayores comienzan a escribir libros, a pintar, a bailar, a estudiar algo nuevo. Algunos se enamoran por primera vez de verdad. Otros viajan solos, aprenden a usar tecnología, hacen voluntariado. La vida sigue, no igual, pero sigue, y en muchos sentidos puede ser incluso más libre. Porque en la vejez muchas máscaras caen. Ya no hay que demostrar tanto, ya no se compite por la aprobación de los demás. Aparece el permiso de ser uno mismo, de hablar claro, de decir que no, de no agradar a todos, y eso, lejos de ser una pérdida, es una ganancia enorme. El gran problema es que el mundo no está preparado para esa transformación. No hay espacios pensados para ellos, no hay políticas que los incluyan plenamente, se los encierra en etiquetas, se los aparta del centro, se los infantiliza, y eso no solo es injusto, es una pérdida colectiva. Necesitamos una nueva mirada, una que no vea la vejez como decadencia, sino como madurez, que no la asocie solo con enfermedad, sino con fortaleza interior, que no la esconda, sino que la celebre. Porque quienes envejecen hoy abrieron caminos para que nosotros estemos donde estamos. Lo mínimo que merecen es respeto, inclusión y admiración. La vejez no es el final, es una etapa más, distinta sí, con sus retos, claro, pero también con sus regalos. Y si aprendemos a mirarla así, quizás dejemos de temerle, porque todos, si la vida lo permite, llegaremos ahí. Y cuando lo hagamos, también vamos a querer que nos miren como personas completas, no como lo que ya no somos. Envejecer es transformarse. Y toda transformación merece ser vivida con dignidad, con alegría, con compañía. Porque el tiempo no roba vida, la revela, y en esa revelación hay belleza, hay valor, hay verdad.